se las vaya llevando del estudio próximo. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Hechos, la próxima sesión que va a ser en 2 semanas, 1 semana y media, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el libro de Hechos, ya terminamos el libro de los 12 hombres ordinarios de la Biblia y ahora vamos a continuar entonces con un estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y bien? Entonces, ¿algún otro anuncio que se me olvide? ¿No, verdad? ¿De qué? ¿Qué pasó? El arete. No se me ha caído ninguno a mí. No, mi esposa tiene 2 aretes que se encontraron, uno azul y otro como de color oro, así que si alguien perdió un arete, lo traigo los míos. No, traen, ¿verdad? Entonces, si alguien perdió un arete, por ahí está, entonces, por ahí lo tiene mi esposa. Bien, mis hermanos, entrando entonces en el capítulo número 6 de Éxodo, recuerda la semana pasada terminamos con una nota así media difícil en el sentido de que Moisés estaba, ah, vamos a llamarlo, un poco afligido, deprimido, porque la respuesta que recibió de parte de Faraón y sobre todo la respuesta que recibió de la nación de Israel no fue lo que él esperaba. De alguna manera, Moisés estaba esperando que las cosas salieran bien desde un principio. Es como Dios te manda a hacer algo, ¿verdad? Dios te ha equipado, dice, tú lo vas a hacer, esto es lo que tengo para ti, tengo esta misión. Y decimos todos contentos, ok, acepto la misión después de todo, de todas las excusas que puse primero, que si no puedo hablar bien, que si esto, que hoy en día decimos es que yo trabajo, es que los niños, es que lo que sea. Y ponemos excusas para no obedecer al llamado de Dios que tiene para nosotros en alguna misión en particular que quiere que nosotros hagamos. Y podemos poner muchas excusas. Pero Dios nos da para atrás con todas esas excusas y nos dice, no, si vas a hacerlo porque yo te estoy enviando. Dios es el que te envía y no puedes hacerte para ningún lado. Hemos visto casos en la Biblia de personas que intentaron escapar de la voluntad de Dios, del llamado de Dios, y no fue nada agradable. Entonces, si hacemos caso a Dios, vamos adelante, decimos, ok, lo vamos a hacer. Tenemos fe. Hemos creído a Dios, por fe somos salvos. Tenemos fe para lograr grandes cosas. Tenemos fe para ver milagros. Tenemos fe también para poder soportar todo tipo de aflicciones. Pero como que esa última parte, la tercera parte, componente de la fe, como que pensamos que está con letras muy pequeñitas al final del contrato, donde firmamos para decirle, sí Señor, yo voy. Y se nos olvida que vamos a experimentar sufrimientos y aflicciones en toda misión a la cual el Señor nos llame. La razón por la que sufrimos esas aflicciones es precisamente porque el Señor nos va equipando mientras vamos caminando por la fe. Ninguno de nosotros que ha aceptado algún llamado del Señor para hacer su voluntad está preparado al 100% cuando comenzamos la obra. De hecho, somos los menos preparados, somos la gente más imperfecta y la menos apta para hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Todos nosotros, si usted se siente por otro lado que está preparado, yo ya tengo todo el estudio que necesito, estoy listo, soy buenísimo para hablar y puedo comunicar el mensaje del Evangelio claramente a toda persona, yo voy a ser evangelista y el Señor le va a decir, no, te vas a quedar callado. Pero si tú te sientes como yo, que nos sentimos que no podemos, no estamos capacitados, no podemos hablar, no podemos concentrarnos, tenemos tantas cosas que hacer y todavía tomar un ministerio, un llamado del Señor. Y el Señor sí, dice, para eso te llamé. Y el Señor te envía y dices, bueno, no estoy preparado, pero el Señor te va a ir preparando a través de las aflicciones que vas a ir enfrentando una a una en el camino y te va a ir preparando para ello. Moisés no había pensado de esa manera. Tal vez en su cabeza quedó atrás, en la parte más detrás de su mente, aquello que le había dicho el Señor en cuanto a lo que iba a pasar con Faraón, de que iba a endurecer su corazón y que no los iba a dejar ir, pero que de todas maneras, por la mano del Señor, los iba a sacar de la tierra de Egipto.
Pero lo que no pensaba Moisés tal vez era que la misma nación de Israel se iba a poner en su contra, como vimos. Lo acusaron a él y a Aarón de haber causado la calamidad por la que estaban sufriendo todos ellos, tanta opresión ahora extrema, se habían doblado sus cargas de esclavitud y ahora no tenían tiempo para nada, ni siquiera para dormir. Estaban en una mala situación y habían culpado ellos primero a los egipcios, después se dieron cuenta que era Moisés y al final del capítulo 5 vimos que acusaron a Moisés y acusaron a Aarón de su situación y Moisés levanta una oración. Vamos a leer una vez más esta oración antes de leer el texto que nos corresponde el día de hoy. Solamente para entrar en el tema, porque esto va junto, no hay una separación real en lo que está escrito aquí. Pero la oración de Moisés va de esta manera. Entonces dice el verso 22 del capítulo 5, Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, la oración que hace él es dirigida con toda congoja, con toda aflicción a Dios Todopoderoso. Pero lo bueno que tenemos un Dios que no se queda callado, un Dios que siempre contesta nuestras oraciones. Y en algunas veces es inclusive audible. En nuestro caso tenemos la palabra de Dios toda escrita. En este tiempo, como hemos venido estudiando en la carta a los Hebreos, el Señor habla a través de Jesucristo y su revelación que está en esta palabra que es la Biblia. Y podemos escuchar su voz a través de leer lo que está diciéndonos. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a preguntarle a Dios? ¿Estás dispuesto a cuestionarlo acerca del llamado que te ha dado a ti? Si tú me has enviado, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque no me está yendo bien. Porque me llamaste a hacer esto y mira cómo se ponen en contra mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta situación que estoy pasando? Bien, esa es la situación y ese es el momento en que nos encontramos y vamos a continuar entonces leyendo en el capítulo número 6 y vamos a leer los versos desde el número 1 hasta el número 13, donde Dios está contestando la oración de Moisés en cuanto al cuestionamiento de por qué Dios está permitiendo que Israel sufra más y que ellos sean culpados, por esta acción de Faraón. Así que le pido por favor póngase de pie y me acompaña a leer Éxodo capítulo 6 versos número 1 al 13. Amén. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y al que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Entrando en la lectura nos damos cuenta cómo tienes tú el poder, la autoridad sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas también y entre todas ellas, que siendo tu Dios soberano, el omnipotente, como dice ahí el Shaddai, el Dios que todo lo puede, también te dignas en hablarnos a nosotros tu creación. Te revelas y expones tus pensamientos, tus sentimientos y lo que deseas que nosotros hagamos para tu gloria. Y te damos gracias por ello, Señor, porque de otra manera, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos una dirección de a dónde ir? Si no hubiera un llamado para cada uno de nosotros, si simplemente estuviéramos en un universo creado por un Dios todopoderoso, pero ajeno, externo a la creación. Y tú no eres así. A través de toda la palabra de Dios podemos encontrar cómo tú, Señor, nos hablas, cómo tú revelas a nosotros tus intenciones, lo que vas a hacer con nosotros, tu plan perfecto de redención, cómo nos animas a seguir adelante y a hacer lo que parece imposible para nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, y esta noche háblanos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel acerca de ese poder tan grande y de esa virtud de hablarnos a nosotros, tu mera creación, tu simple creación, simples mortales, humanos, pecadores, enemigos tuyos, pero que tú has salvado por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo y a quienes nos has dado el derecho de ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias por esa gran bendición, Señor, y porque nos quieres preparar y nos quieres enviar para hacer tu buena voluntad, como lo hiciste con Moisés. Gracias te damos, Señor, y que aprendamos esta noche por la revelación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y mente acerca de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias te damos por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien, la respuesta de Jehová, de Dios, el creador de todo el universo, es interesante en varios aspectos que a lo mejor a simple vista no nos parecen tan interesantes, pero cuando vamos desglosando poco a poco la manera en que nos va hablando, vamos cayendo en cuenta en ciertos detalles que nos hacen pensar en lo grande que es Dios y cómo, siendo tan grande, se revela a nosotros y nos da a entender cuál es su voluntad en particular para nosotros. Moisés preguntó ahora, ¿por qué afliges a este pueblo y para qué me enviaste? ¿Por qué afliges a este pueblo? Si dices que es tu pueblo, si dices que es la nación que tú escogiste, ¿por qué los afliges? Si tú eres, hermano y hermana, escogido por Dios, si de acuerdo a esa doctrina que hemos venido estudiando acerca de la gracia en la carta a los Hebreos, encontrando que es Dios el que nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido para salvarnos, ¿por qué nos aflige? ¿Por qué afligirnos? ¿Y por qué nos envía? Sabiendo que vamos a tener problemas en el camino. Parece paradójico, porque una persona diría, bueno, si yo voy a hacer cierta tarea, voy a hacer un trabajo, y me está enviando un amo, un patrón que tengo, el amo de alguna situación, él me da el equipo que yo necesito, me prepara o espera que esté preparado, y me va a enviar a un lugar seguro donde yo voy a hacer las tareas que tengo que hacer. Pero parece que Dios está preparando un tipo diferente de personas. Un tipo de personas que están dispuestos a abandonar todo lo que son, dejar a un lado su orgullo, su propia autoestima,
su manera de ser, todo lo que han desarrollado hasta el momento en que Él los envía, tirarlo todo por la borda, como se dice, y esperar a que Él nos vaya equipando poco a poco, como si acabáramos de nacer, como si no supiéramos nada. Nos envía y nos va llevando a través de tantas aflicciones a cumplir con la obra para la cual nos ha llamado. Así que ahí estamos tú y yo, ahí está la iglesia, y ahí estaba Moisés, y ahí estaba la nación de Israel en esa época. Y vamos viendo cómo contesta el Señor. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahí está dando una respuesta al principio a Moisés acerca de quién es el que está haciendo las cosas. No es Moisés, no soy yo, no eres tú. El que hace la obra es Dios. ¿Te acuerdas que hablábamos apenas el domingo pasado acerca de santidad y la paz, sin la cual la paz y la santidad, perdón, sin la cual nadie verá al Señor? Y estuvimos hablando de esto. Ninguno de nosotros es santo o más santo por lo que pretendamos hacer o lograr de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. No lo somos. Somos santos por lo que Dios está haciendo en nosotros, por la regeneración en nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo y el efecto de la palabra de Dios que nos limpia todos los días y nos va preparando en el proceso de la santidad. Pero no somos nosotros, es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Así que aquí rápidamente Dios le está diciendo a Moisés, vas a ver lo que yo haré. No le dijo, vas a ver lo que tú vas a lograr, porque ni tú y yo podemos lograr nada para el Señor. Todos esos grandes logros que hemos estudiado en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, todas esas grandes situaciones, sí, fueron ciertas, todas fueron hechas, y hubo hombres y mujeres que estuvieron al frente de ellos, pero ellos simplemente fueron, igual que tú y yo, instrumentos de un Dios todopoderoso. Y esa es la verdad. Somos instrumentos de Él y Él va a hacerlo por su mano. Dice, continúa en este mismo verso, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esa mano fuerte no es propiamente la mano de Faraón. Dios está diciendo que Él va a hacer algo con Faraón. Y es la mano de Dios sobre Faraón la que va a hacer que Faraón diga, váyanse. Es más, los va a echar. Ya no se trata de darles permiso de ir 3 días de camino a adorar en el desierto a Dios, sino que se trata de que por la mano de Dios sobre Faraón, la nación de Israel va a ser expulsada de Egipto, llevada hasta el extremo para no volver atrás. ¿Qué hubiera pasado cuando lleguemos a esa parte, esos capítulos más adelante? Cuando el ejército, si el pueblo de Israel hubiera salido simplemente después de las 10 plagas, van afuera y se encuentran con que pueden caminar por todo el desierto, por donde les las ganas, por la tierra de Gosén, e irse por la costa norte, que sería haciendo la costa norte del mar Mediterráneo, hasta llegar a pasar por Gaza y llegar a la tierra prometida. Pero no, porque no se hubieran ido, se hubieran quedado por ahí, hubieran acampado, si hubieran dicho, aquí estamos felices, aquí hay mucha agua, aquí hay palmas bien bonitas, podemos estar tranquilos todos. La nación de Israel tenía que ser expulsada con mano fuerte y no podrían volver atrás. Por eso el Señor, con mano fuerte, hace que el ejército de los egipcios, comandado obviamente por el faraón, los expulse, los lleve al extremo de entre la espada y la pared, no puedan ir a ningún otro lado que no sea cruzar el mar rojo. Y entonces el poder de Dios, la mano de Dios, abre el mar, cruzan por ahí y se vuelve el mar y se cierra de manera que no pueden regresar. Y están forzados a andar entonces por el desierto. Es la manera en que Dios obra en la vida de nosotros. Muchas veces el Señor nos va a decir, súbete a esta barca, llega a tal orilla, pero llegas tú a la orilla y dices, bueno, como que no está muy bien aquí el lugar, como que yo mejor me regreso a mi casa. ¿Sabes qué? El Señor, a Él le gusta quemar las naves y las va a quemar.
de manera que no podamos regresar para atrás. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver qué continúa. Dice el verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Cuando estamos viendo el nombre otra vez, estamos haciendo la misma referencia que estábamos haciendo anteriormente en el capítulo número 4, cuando se presentó el Señor delante de él, perdón, en el capítulo número 3, y se presenta delante de él y le dice en el verso 14, yo soy el que soy. Y así dijo, verso 14, capítulo 3, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hablábamos de que ese nombre, cuando estudiamos ese capítulo, se refiere al carácter, esencia, la ontología, como se llama, es decir, lo que es Dios, el ser de Dios. Y el ser de Dios es el que causa todo, el que no tiene una causa detrás de él. Y esa es la revelación del nombre del Señor para Moisés. Ahora le está repitiendo ese nombre, le está confirmando una vez más en palabras de afirmación el poder tan grande que está guiando todo lo que va a ocurrir con Israel y con Faraón. Por eso le dice otra vez, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y cuando Dios se presenta de esa manera y dice que es el que causa todas las cosas, le está diciendo a Moisés, ¿de qué te preocupas? Yo soy el que hace todo. Tú no estás haciendo nada. No está en tus manos sacar a Israel de Egipto. No está en tus manos convencer a Faraón. Él, el Dios Todopoderoso, es el único que hace las cosas y lo va a hacer. Por eso se presenta una vez más con ese nombre. Y note cómo dice el verso 3, lo cual ha ocasionado mucha confusión a través de muchos años. Y estudiando a dos teólogos diferentes, encontré respuestas diferentes acerca de este verso número 3, que es interesantísimo. Dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. El Shaddai, decimos, es el Dios omnipotente, significa Dios omnipotente. El de Elohim, el Dios, Shaddai, omnipotente decimos. Pero esa es una traducción en la Septuaginta, no es la palabra original. Shaddai no significa omnipotente, significa la montaña, el de la montaña. Es el Dios de la montaña, es el Dios más alto, es el Altísimo, el Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Y por eso lo pone de esa manera. Es la manera, la forma en que se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Dios que tenía el poder sobre todas las cosas. Pero hace una nota importante. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya, interesante. Ponga su dedo ahí en la mano y vaya a Génesis capítulo número 15. Y cuando Dios está por celebrar el pacto con Abraham acerca de la descendencia de la tierra y todo, y lo va a ratificar a través del pacto que Él hace por completo con Abraham, en el cual no deja a Abraham que participe, sino solamente que Abraham ponga las prendas del holocausto, que son los animales partidos, pero no le permite que sea Él el que camine por en medio de ellos con la antorcha, para mostrar Dios que es Él el que hace el pacto y no el hombre, que nosotros no tenemos parte en ello, sino que es Dios el que lo hace y nos incluye a nosotros, pero no es participación de nosotros activa en el pacto porque es algo de Dios, como estudiamos en ese entonces. Note cómo se presenta a Abraham, dice el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. ¿Notó lo que dice ahí? Ok, otra vez, ponga su dedo ahí, voltea donde estábamos. Y aparecía Abraham, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a él. Y aquí, ¿cómo dice que se presentó? Yo soy Jehová.
Es más, vamos más adelante, el capítulo 28 de Génesis. Y tenemos a Jacob en su vida, una vez que engañó a su padre, recibió la bendición, su madre le dijo, es tiempo que te vayas, Esaú, tu hermano, te quiere matar, huye, ve a la casa de tus parientes, a la tierra de Aram. Él se va por el desierto cansado, después de haber corrido tanto tiempo, se acuesta por una piedra como almohada para dormir, tiene un sueño y dice así el sueño, durante está el sueño, dice el verso número 12 del capítulo 28, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí algunos teólogos, autores han dicho, lo que pasa es que el autor, la persona que estaba escribiendo el libro de Éxodo, no leyó lo que se escribió en Génesis por otro autor diferente. Y por eso escribió de esta manera, de que no había mencionado el nombre de Jehová, no se había dado a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo cual, si nosotros vemos esa perspectiva de estos teólogos, yo les quitaría el nombre de teólogos porque si entendemos que la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada por Dios, no interviene hombre para poner su propio concepto ni punto de vista acerca de lo que está escrito ahí, sino que es Dios el que la puso y Dios no se va a contradecir. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación tiene que ver con el propósito de Dios en dar un mensaje. Cuando Dios dio mensaje, Dios Jehová dio mensaje a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mensaje estaba en relación a el pacto de darles a ellos por heredad la tierra de Canaán. Siempre habló de darles, voy a darte la tierra. A todos ellos, esa era la parte del pacto con ellos. Y lo que estaba diciendo en su nombre era su naturaleza de ser todopoderoso para cumplir su promesa de darles la tierra. Pero no reveló su carácter de ser Él la gran causa detrás de todo lo que hay. No lo reveló a ellos, sino que lo reveló a Moisés. Así que su nombre, su esencia, quién es Él, es lo que está diciendo, no se lo revelé a ellos. Porque a ellos simplemente les mostró el propósito de estar hablando con ellos, que era de hacer un pacto con ellos acerca de la heredad de la tierra, la posesión de la tierra y la promesa de que esa tierra era para ellos y para toda su descendencia. Pero ahora a Moisés le está revelando que no hay otro Dios, que Él es el único Dios y no hay otros después de Él. Él es la gran causa de todo lo que existe y no hay nadie más. Entonces, el carácter de ser Dios, la esencia de quién es Dios mismo, otra vez la palabra rara, ontológicamente hablando, la esencia es Él el que causa todas las cosas. Pero no solamente las causa. El Dios que está revelando su nombre aquí, no solo nos está diciendo, yo estoy detrás de todo lo que hay. Tengo el poder para hacer todas las cosas. Y no hay nada que ocurra en este universo que yo creé que se salga de mi control. Absolutamente nada. Todo está bajo su control y su dominio. Y aquí en esta revelación, entonces, le está diciendo a Moisés algo importante. Con todo y que yo he creado este universo, todo lo que existe, yo intervengo en este universo y me importa. No nos hizo y nos dejó a la deriva. No creó algo como decir, voy a crear una pelotita de hule, de ligas, y la voy a aventar a ver qué pasa por allá. Claramente el Señor está diciendo que todo lo que creó lo hizo con propósito y que Él interviene porque ama su creación. No nos hizo nada más como un accidente o un deseo. Es más, ni siquiera lo hizo con un propósito simplemente para que fuera.
sino algo más profundo que de ello, que tiene que ver con la esencia de quién es Dios, que es un Dios que ama. Y en ese amor que Él tiene, en el cual ha coexistido Padre, Hijo y Espíritu Santo por la eternidad, decide crear todo lo que existe y amarlo y vertir ese amor de manera que esa creación también pueda corresponder a ese amor de Él. Y eso es la revelación del nombre. Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron sino como el Dios omnipotente, el Shaddai, el más alto, pero con, el, con la naturaleza de quién es Él, el conocimiento más profundo de quién es Dios, no se los había revelado a ellos, pero se los reveló a Moisés y con él a nosotros. Verso 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaban. Ahí está confirmando una vez más que la manera de presentarse a ellos fue a través de un pacto acerca de la tierra. Luego verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aquí otra vez entra una vez más la manera de escribir, no que no sea inspirada la palabra de Dios, sino que en la manera de escribir y en la manera de expresarse, de acuerdo a cómo hablaban aquellos israelitas de esa época, Dios se comunica para que ellos entiendan el mensaje. Y no está diciendo que Dios había olvidado de su creación y los aventó por allá y a ver qué pasa, y de repente dije, ¿qué fue lo que aventé por allá? Y se acordó del pacto de ellos. No es así. Lo que está diciendo el Señor es que ha llegado el tiempo en que Él va a honrar su pacto. Su promesa va a ser honrada porque su nombre está en juego. Y eso es una gran ventaja y bendición para nosotros. ¿Crees en las promesas de Dios? Yo espero que creas en todas las promesas de Dios. Porque creer en las promesas de Dios es comprender que el Dios creador de todo lo que existe, este Dios todopoderoso, compromete su nombre cada vez que promete algo. Su nombre está en juego y Él no va a permitir que su nombre sea vituperado por no cumplir una promesa. Entonces tenemos que Él está diciéndole a Moisés, va a hacer efectivo ese pacto que había con ellos, con la nación de Israel, y había escuchado el lamento. No estaban sus oídos cerrados al lamento de Israel. Sabía Dios y sabe todas las cosas y sabe el lamento de su pueblo y conoce tu lamento. Sabe lo que tú estás pasando en todo momento. Sí, esa aflicción que tú tienes, eso que a veces no te atreves ni a decir ni a llorar porque te da vergüenza tal vez, o porque vas a pensar, ¿qué tal si piensan que yo no tengo fe? ¿Sabes que Dios te conoce y que no lo puedes engañar? Eso que sientes es genuino. Y Dios te escucha en todo momento. Verso 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Otra vez está diciendo, la causa de todo lo que existe, el causante de todo, aquella causa que no tiene una causa, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí hay una cláusula interesantísima. No solo está diciendo el Todopoderoso, este Dios magnífico y grande y enorme, que tiene el poder y va a sacarlos de Egipto. No se trata simplemente de liberarlos de una esclavitud de humanos y sacarlos a otra tierra. Más allá de eso, se trata de una promesa para todos aquellos que creen en esas promesas de Él. Y es precisamente la de la redención, redimir, con brazo extendido y con juicios grandes. Redimir significa que Él va a pagar por ellos. ¿Qué es lo que va a pagar de Israel? Los pecados de Israel. ¿Cómo paga los pecados de Israel? Y en todo caso, ¿cuáles son los pecados de Israel? 400 años fuera de Canaán. 400 años en que los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob,
ya no estaban. José dejó de estar. Y ahora habían estado por cerca de 400 años en una completa ausencia de buscar el nombre del Señor, de adorarlo como debe ser. Entonces el pecado se llama idolatría, el pecado que llena a toda persona que no está constantemente reconociendo los caminos del Señor. Y por lo tanto tienen que ser redimidos. Y cuando lleguemos a la 10ª plaga nos vamos a dar cuenta cómo los redimió con sangre. Nadie puede redimir a nadie si no hay un precio de sangre. En ese tiempo, cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a hablar de lo que es el cordero que es inmolado y cuya sangre es puesta sobre los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no toque a los primogénitos de los hijos de Israel. Pero para ti y para mí, la redención también fue con sangre, con la sangre que llenó esa cruz que estaba puesta a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y esa sangre fue suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Redención. Entonces entramos a un concepto nuevo, redención. Y dice, y os tomaré por mi pueblo. Eso significa también eso, la redención. Lo tomaré por mi pueblo. El Señor te redimió y te hizo suyo. Y ahora eres hijo, eres hija de Dios, porque Él pagó tu precio, Él te compró y te hizo parte de su familia, como le dijo a Israel, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo Jehová, que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí lo que le está diciendo es esto. ¿Quieres saber que mis promesas son ciertas? Le está preguntando a Israel. Israel se va a dar cuenta de que Dios cumplió su promesa cuando hayan salido de Egipto. Si lo que dijo Dios de que los iba a sacar de la esclavitud con mano fuerte y que los iba a llevar a una tierra prometida, cuando llegaran a esa tierra prometida, entonces ellos sabrían que ese Dios, cuyo nombre es Jehová, el causante de todo, es realmente el causante de todo. Es el único Dios que existe. ¿Cómo sabes tú que Dios es Dios? Porque creíste por la fe que te dio Jesucristo en Él. Fuiste llamado por el Padre. El Espíritu Santo se movió alrededor de ti y en ti, de manera que hubo convicción cuando escuchaste el mensaje del Evangelio. Recibiste el mensaje del Evangelio, aceptaste y algo empezó a cambiar en ti. Ese cambio es la prueba de que Jehová es Jehová, de que Dios sigue cumpliendo sus promesas, igual que en ese tiempo. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham. ¿Se da cuenta? Alzó su mano, una manera de decir, yo juré que esta tierra iba a ser para Israel. Y se van a dar cuenta que es cierto. Y yo se las daré por heredad. Y luego, como firmando la carta al final de decir, este fue el que dije, fui yo el Dios Todopoderoso, dice, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Aquí hace como una especie de juego de palabras en el sentido de que, ok, esto fue lo que dijo Dios y luego explica qué fue lo que hizo Moisés. Y luego se regresa otra vez a continuar lo que Dios estaba hablando. Y dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Se dan cuenta? Más aflicciones. Moisés fue otra vez a hablarles y les dijo todas estas palabras de Dios. Todo esto que Dios le dijo al pie de la letra, Moisés va y lo repite a los hijos de Israel. Israel no tiene oídos para ello. Israel solamente escucha golpes de látigo, tarea dura, falta de sueño, explotación, congoja, pero no puede escuchar la voz de Dios. No te vayas a quedar ahí si un día estás en un problema, una aflicción tan fuerte que no estés dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque va a ser lo único que te va a sostener.
Así que abre tus oídos si estás en una situación difícil y en vez de cerrarte en tu problema y encerrarte en no puedo, es imposible, vuelve a las promesas de Dios, porque Él levantó su mano y sus promesas son amén. Y va a cumplir cada promesa que te ha dado, así que no te va a dejar ahí. Y habló Jehová a Moisés. Continúas como Dios le estaba hablando a Moisés. Hizo esta pausa para decir y que Moisés obedeció y habló a la nación de Israel. Pero continúa en el relato de lo que Dios habló a Moisés y dijo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y otra vez empieza este hablar entre Moisés y Dios, en el que Moisés dice: esto es demasiado para mí. Yo no puedo hacer esto. No lo puedo. Es demasiado, es una carga enorme. Respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Queja número 1. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Sabes cómo? Como dice el verso 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No le explica qué va a hacer, cómo lo va a hacer, sino le dice: te estoy diciendo que lo hagas. Y lo haces porque Él te dice. ¿Cómo? Ya sabrás cuando llegues a ese lugar. Porque Dios no nos quiere revelar todos los detalles de nuestro caminar, porque de otra manera no vamos a aprender a apreciar que es Él el que está detrás de todo ello. Porque para ti y para mí debe seguir siendo difícil y hasta imposible hacer la voluntad de Dios. Pero conforme la hacemos, debemos recordar que fue su promesa y que fue Él el que nos llevó a lograr lo que Él quería hacer a través de nosotros. Y ahora, como Moisés y Aarón tienen que hablar a la nación de Israel y tienen que dar pruebas de validez de que ellos son realmente las personas indicadas para dirigir a la nación de Israel afuera hacia el Éxodo. Es entonces que Moisés incluye un paréntesis genealógico en este capítulo número 6. Y el objetivo de este paréntesis genealógico es explicarle a la nación de Israel por qué es Moisés el que está hablando. ¿Por qué es Aarón, su hermano, el que tiene que hablar en lugar de Moisés? ¿Por qué ambos y no alguien más? ¿Por qué no otra persona se levanta y dice: deja ir a mi pueblo? Ahora no nos deje seguir. ¿Qué tal si se levanta otro caudillo y dice: aquí estamos bien en la tierra de Gosén y si nos portamos bien nos van a dar paja otra vez? Entonces Moisés escribe en Éxodo, por medio de la inspiración de Dios, acerca del origen de él y de su hermano. Lo vemos en los versos que siguen, verso 14. Estos son los jefes de la familia de sus padres. Se refiere a la historia, a la genealogía de Moisés. Pero lo interesante es que comienza hablando de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, pero solamente llega hasta el tercero porque ellos descienden de Leví. Vamos a ver cómo dice: estos son los jefes de las familias de sus padres, refiriéndose otra vez, a Moisés y Aarón. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y ellos no son de esa familia, evidentemente, porque no están ahí. Luego continúa con los hijos de Simeón, el segundo hijo de Jacob. Y dice: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y no le da pena a Moisés exponer el nombre de una mujer que ni siquiera pertenecía a su raza, pero que estaba insertada ahí por lo que había ocurrido. Verso 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Y es ahí donde ellos vienen, Moisés y Aarón, que son hermanos, y Miriam o María son hermanos, y los tres son descendientes de Leví, como viene a continuación. Dice de esta manera:
Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram, que ya habíamos mencionado allí, que es hijo de Coat, note bien, Amram, que es hijo de Coat, que es hijo de Leví, por lo tanto, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y esa es la genealogía para llegar a Moisés y Aarón. Dice, ¿su tía? ¿Qué no dice el libro de Levítico que está prohibido descubrir la desnudez de la hermana de tu padre? Levítico es ley y es mucho después que esto. Esto ocurrió antes de la ley. Recuerde lo que vimos en Génesis el domingo pasado, tuvimos una excelente pregunta acerca del libro de Génesis, cómo es que Caín encontró esposa cuando solamente había un Adán y una Eva. Y la respuesta es sencilla. Después de 900 años de tener hijos, todos los años, imagínense, se encontró a una sobrina, o sobrina en segundo lugar, o a una hermana que no conocía, y fue así como encontró esposa. Pero es el principio del mundo, no había más personas que ellos. Ahora, en este caso, era de esa misma manera y lo encontramos que ocurrió de esa manera. Tenemos entonces que el nombre, por fin revela a Moisés cuál es el nombre de su padre, es Amram. No lo había revelado hasta ese entonces. Cuando leímos en Génesis capítulo número 2, no encontramos el nombre del padre de Moisés, solamente el de la madre. Ahora lo revela y dice que dio a luz a Aarón y a Moisés. Los hijos de Izar, y ahora continúa con otra genealogía que no es la de él, pero es importante notarla porque viene consecuencias más adelante. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. ¿Por qué es importante esta? Porque de Coré vienen los coreitas, y Coré tenía, en un sentido práctico, sentía él que podía hacer lo mismo que Moisés porque también era descendiente de Leví. Y eso lo llevó a una posición en la que quiso altercar con Moisés, cuando vamos a ver en Números capítulo 16, cuando se rebela Coré contra Moisés, diciendo, ¿por qué tú y por qué yo no? Si somos descendientes del mismo levita, del mismo pariente, de la misma tribu. Y por esas razones continúa de esa manera, porque va a revelarnos cómo es que esta persona creyó que tenía ciertos atributos. Y los hijos de Uziel, Misael, el Zafán y Sitri, y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, que también era levita, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas, los que murieron allá. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. ¿Por qué llega hasta este nombre Finés? ¿Ya se me acabó el tiempo? No, 10 minutos. Finés. ¿Por qué llega hasta este hombre Finés que fue un sacerdote? Porque Finés llegó hasta el tiempo de los jueces. Finés cruza todo el tiempo del libro de todo, hasta Deuteronomio, Josué, y hasta llegar al libro de los jueces. Hubo sacerdocio, continuidad del sacerdocio, y por esa razón lo pone aquí el nombre. Y estos son los jefes de las padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Lo que está diciendo Moisés es que él y Aarón tienen las credenciales para hacer esto porque son descendientes de Leví, la tribu de los levitas que iban a ser sacerdotes, y por lo tanto también y por el llamado de Dios, a ellos Dios los llamó para que hicieran esta labor de sacar a los hijos de Israel. Continuamos verso 27. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. No fue Coré,
No fueron ninguna otra persona, fueron Moisés y Aarón. Y eso era importante hacerlo notar porque hubo rebeldía después, mientras andaban en el desierto, y que se ponían en contra de ellos. Pero fue Dios el que los nombró a ellos. Dios te nombra a ti para hacer algo. Y alguien más va a querer venir, tumbarte y decir, es que yo puedo hacer lo mismo. ¿Sabes qué? El llamado de Dios es para ti. A ti te llamó, a nadie más. Tampoco puede decirle, yo tengo este ministerio, pero ¿sabes qué? Ahora se lo voy a pasar a tal persona nomás porque ya me cansé. A ti te llamó el Señor y tú tienes que cumplir con ello. 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Lo que está haciendo en esta parte, en estos versos, está volviéndonos a la parte anterior donde nos habíamos quedado antes del paréntesis comercial que puso ahí a Moisés para explicar de dónde venía él y por qué él es el que estaba nombrado. Bueno, se regresa hasta ese punto antes para decir, esto fue lo que yo último que dije, que no puedo hablar, que soy torpe, que mejor hubiera escogido a otra persona, ¿por qué me escogió a mí? Pero acaba de decir él mismo que fue a él y a Aarón a quien Dios escogió para esa tarea. Vamos a continuar hasta el verso número 7 del capítulo 7 y vamos a dejarlo. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, que yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Oh, ya levantaron las cejas por ahí y dijeron, ¿cómo está eso? Que Dios constituyó a Moisés como si fuera Dios. La palabra Elohim en un sentido también significa juez. Así que está hablando de lo que lo puso como juez. Es decir, el rey nombra un juez para que haga la labor de ejecutar la voluntad del rey. Es decir, el orden que él tiene. Y esa es la posición en la que puso a Moisés, como juez, el vocero de Dios, la persona que emite el juicio de Dios para que sea llevado. Pero usó a Aarón como si fuera el que hablara la palabra que él fuera a emitir. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y abusará a ambos en este sentido. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí viene la respuesta que estaba esperando Moisés. ¿Por qué no los has librado? ¿Por qué no me escuchó Faraón? ¿Por qué Israel se pone en contra y se quejan? Porque Dios tiene que mostrar sus maravillas y señales para mostrar que es Dios a una nación entera que no conocen al Dios verdadero, sino que tienen miles de dioses con D minúscula. Y tiene que probarles ampliamente que solo Él es Dios. Y lo va a hacer a través de maravillas que van a derribar uno por uno los ídolos que esta nación de Egipto tenía. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. ¿Cómo va a saber Israel primero? Recuerde, ¿cómo iba a saber Israel que Jehová es el Dios único y verdadero? Porque los iba a librar, los iba a sacar y los va a meter a la tierra prometida y entonces van a decir, Jehová es el Dios verdadero. Pero para los egipcios la situación es diferente. A través de derrumbar a cada ídolo de ellos, tumbarlos al suelo y mostrar superioridad sobre ellos, va a mostrar que Él es Dios a través de esos señales y maravillas que va a hacer ahí en la tierra de Egipto. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Fueron obedientes
Se acabaron las excusas, entendieron que era Dios el que iba a hacer todas las cosas y el orden en que las iba a hacer, que Moisés era el representante de Dios, el juez, y que este juez puede hablar a su profeta, al vocero, que es Aarón, el cual iba a decirle a Faraón, y se le iban a quitar los nervios ya entonces a Moisés para poder hacer la obra que Dios tenía delante para él hacer. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y con ese verso concluimos. Con la edad de ambos nos da a entender que Moisés era el más joven de los hermanos, de los 3 hermanos. La mayor era Miriam, y luego seguía Aarón, que era 3 años mayor que Moisés. Y con este verso terminamos. Y Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar en tu palabra la grandeza que emana de ti, el Dios Todopoderoso, el causante de todo lo que existe, que está también detrás de nosotros, causando que nosotros podamos lograr hacer tu voluntad. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de querer ser buenos, se trata simplemente del poder que tú nos das para hacer tu voluntad, de tú obrando nuestras vidas y corazones para transformarnos de ser enemigos, de ser lo peor que pueda haber, nada digno de ser tomado en cuenta, lo más vil del mundo, como escribió el apóstol Pablo, y que nos uses para tu gloria y honra. Señor, qué grande misterio puede ser esto para muchas personas, pero cuando conocemos quién es ese Dios todopoderoso, el Dios que es la causa de todo, y en esa causa el amor tan grande que se ha derramado en nosotros, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, podemos entonces comprender un poco que eres tú el que haces todas las cosas en nosotros, que eres tú el que nos llevas de victoria en victoria, eres tú el que nos pasa por aflicciones, por el fuego y por el agua, pero ni el fuego nos quema, ni el agua nos ahoga. Eres tú el Señor el que nos estás preparando para que podamos lograr hacer tu voluntad, no por méritos propios, sino simplemente porque somos instrumentos tuyos para tu gloria. Que así sea en nuestras vidas, Señor. Que aprendamos a buscar con denuedo, con entrega y pasión, el cumplir el llamado para el cual nos has atraído a la salvación. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos diferentes regalos que nos has dado como herramientas útiles que podemos echar mano para lograr hacer tu voluntad. A todos nos has enviado por igual. Y mientras caminamos nos vas hablando y nos vas preparando. Como a Moisés nos dices, yo soy el que voy a hacer todo. Sigue caminando y verás cómo se logran hacer grandes cosas. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque no depende de nosotros, sino enteramente de ti y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque aunque el mundo nos haya desechado, aunque tal vez muchos de nosotros tengamos en nuestra mente esas historias del pasado, esas voces que nos decían que no servíamos para nada, que éramos inútiles, que no habría nada de provecho en nuestras vidas y que jamás habría nada bueno en nosotros. De esa manera nos tomaste y nos revertiste todo y lo hiciste en nosotros, ya a través de nosotros, y lo sigues haciendo. Y grande eres tú, porque entonces todos pueden voltear y ver y decir, no era este, güey, no era aquella persona que todos despreciábamos. Y ahora anuncia las virtudes de aquel que lo llevó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos por haberte fijado en cada uno de nosotros, Señor, y llamarnos
con el propósito que tú has deseado. Gracias te damos, bendito seas, y que todo sea para darte a ti la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos agradecidos con nuestro Dios, amén, por su palabra. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, hemos hechos en él justicia de Dios. Él se humilló tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Y todos decimos: Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías,
Señor Padre Santo, tú estás sobre todas las cosas, Señor, pues tú eres el Dios creador de todo, Señor. Gracias por tu palabra de esta noche, Señor, que nos muestra y nos enseña los planes que tú tienes para cada uno de los que tú has escogido, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Jesús. Amén.